Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia El Divino Redentor de las Águilas. Qué gusto de poder estar con ustedes a través de este medio, a través de estos recursos. Seguimos en esta situación de pandemia ya más de un año. En marzo cumplimos un año y pues ya vamos a 2 de mayo. Pero es un gusto poder, aún así, poder verles a través de este medio, a través de este recurso, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Les saludo con la palabra que dice en Tercera de Juan, el capítulo 1. Mi amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo, un abrazo, mis hermanos. Yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles. Necesitamos la palabra de aliento para nuestras vidas y el Señor me ha dado esta palabra para ustedes. La escritura la encontramos hoy en este mensaje, en esta palabra, en el capítulo 12 de Génesis. Y la palabra de Dios, ahí le voy a dar lectura a los primeros versículos. Capítulo 12 de Génesis, dice así la palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Aquí nosotros encontramos en esta palabra un llamado, un llamamiento, lo que conocemos también como el pacto de Dios con Abraham. Aquí es donde empieza una relación muy íntima de Dios con Abraham, porque tenemos cada uno de nosotros una forma de vivir, pero de alguna manera llega Dios a nosotros para cambiar esa forma de vivir, que no agrada a Dios. Aquí en Génesis 12, pues encontramos lo que Dios le está diciendo a Abraham. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa tierra abundante, esa tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa. Dios está buscando hombres y mujeres que sean verdaderos adoradores como Abraham, que no pongan su mirada en otros intereses. Abraham salió de una tierra corrompida, una tierra y una parentela adoradora de ídolos. Dios se manifestó de muchas maneras a los hombres, pero ellos no quisieron adorarle. Abraham quizá no era muy distinto a ellos, pero Dios lo miró y lo eligió entre todos, entre toda esa multitud, ¿verdad? De esa nación. Sabemos por la misma escritura que Abraham es reconocido como el padre de la fe. Uh, y bueno, pues vemos diferentes circunstancias en la vida de Abraham. Una de ellas era que él no tenía hijos. Y es lo que más
lo que más necesitaba él en su vida. Tenía ya 75 años y Sarai era estéril. Y aquí en este capítulo 12 que ya leemos una promesa que Dios le hace a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Salió pues hacia lo desconocido Abraham. Quizá tú estás caminando hacia lo desconocido también, pero con las maravillosas promesas de Dios. Sigue adelante, no pierdas la fe en tu negocio, en tu familia. Sigue adelante. Dios quiere bendecirte. Ante esta llamada, pues, Abraham no pidió explicaciones, ni menos pidió garantías del cumplimiento de esa promesa. Simplemente confió, y Dios le pidió a Abraham abandonar todas aquellas cosas. Su tierra, su familia, sus ídolos, no le provee ninguna certeza, sino promesas. Promesas de poseer la tierra, una tierra desconocida, de tener también una numerosa descendencia. Abraham, no obstante las dudas por las que pudiera haber estado pasando, él hace un discernimiento y decide confiar absolutamente en la promesa del Dios Altísimo. Por eso, decíamos, la carta de los Hebreos lo reconoce como el héroe de la fe. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció a la orden de salir para un país que se le daría como herencia, y partió sin saber a dónde iba, y por la fe vivió como forastero en la tierra prometida. Nos habla ahí en Hebreos capítulo 11, que reconocemos como la galería de los hombres de la fe. Dios hace un llamado a Abraham, pues, y le promete que tendrá una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Qué maravillosa promesa. Ahí en el capítulo 15, porque hay aquí pues una incertidumbre para él, pero incluso hay una duda todavía. En Génesis 15:2 respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ese sería su heredero. Y bueno, pero le dice Dios en el capítulo 15, versículo 4, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Qué maravillosa promesa. Solamente hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Abraham era plenamente consciente de su edad, de la edad de su esposa también, que ella ya había perdido la costumbre de las mujeres también, ¿verdad? Pero aún así cree a lo imposible, porque tenemos un Dios, el Dios de lo imposible. No resulta fácil tener fe ante las circunstancias que pudiéramos estar viviendo, por las que pudieras estar pasando, pero tenemos que creer, tenemos que tener fe. Así que intenta creer. Las promesas de Dios no van a pasar. La promesa de Dios nos habla de su bondad, de su misericordia, de su amor, y su fe es confirmada. Ese es el título de este mensaje: confirma nuestra fe. Y aquí lo lleva afuera y le muestra el cielo y las estrellas. Así será tu descendencia, le dice a Abraham. Cuando Dios le dice que le dará la tierra en propiedad, Abraham pregunta: Señor, ¿cómo conoceré que la he de heredar? Y esta vez el Señor le cumple, le garantiza el cumplimiento de esta promesa, haciendo una alianza con Abraham. Aquí en el capítulo 15, versículo 8 de Génesis dice:
¿En qué conoceré que la he de heredar? Y entonces le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cordero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y aquí más adelante es donde él hace ese compromiso y esa promesa de Dios con Abraham. Y le va a dar toda esa tierra. Ahí los versículos 19, 20 y 21 de Génesis 15. Abraham esperó 25 años para el cumplimiento de esa promesa. ¿Tú cuánto tiempo has esperado por la promesa fiel de nuestro Dios? No desmayes, no te impacientes. 25 años esperó Abraham para el cumplimiento. Y después de esos 25 años y que el niño empieza a crecer y que alcanza, pues ya empieza a ser un adolescente, 12 años, Dios le pide que lo entregue en sacrificio. Qué dura prueba, por una dura prueba por la que tuvo que pasar Abraham ante esta situación. La promesa ya estaba, el hijo ya lo tenía, pero ahora Dios le pide que lo dé. No cabe duda que la mayor prueba en la que pudo pasar Dios fue esta, cuando le pide en sacrificio a su propio hijo, el hijo de la promesa. Es un acto que a todas luces parece un acto irracional, pero Dios tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Confirmar la fe de Abraham. Y quizá tú también estás pasando por alguna situación semejante y lo que quiere es confirmar tu fe. Decíamos de Primera de Juan 3, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Dios quiere prosperarnos en todo. Así que Dios va a permitir muchas veces que seamos probados, seamos tentados por el maligno, aún más allá de nuestras fuerzas. El hombre de fe, sin duda, tiene que superar muchas pruebas, vencer la tentación en una lucha constante, eh, contra, contando siempre con la gracia divina. Yo siempre digo a la iglesia, la, la, la vida cristiana es una carrera de obstáculos que tenemos que vencer cada día, obstáculos cada día que se nos presentan para hacernos dudar, pero confirma tu fe, cree en las promesas divinas. La razón humana es muy limitada. Es la fe la que nos abre nuevos horizontes de comprensión de la realidad y Dios muestra sus maravillas a través de esos milagros portentosos que Él hace. Para creer en Dios tenemos que renunciar al raciocinio, al sentido común, a la racionalidad. Uh, Llevamos un año en pandemia. Ha sido un tiempo difícil para todos, un tiempo de prueba. Dios quiere probar nuestra fidelidad y la fidelidad de las naciones y la búsqueda de Dios en trances tan agudos como este, tan graves como este, que han sido a nivel mundial, pero estamos viendo que la gente no está cambiando. Aquí en Estados Unidos hay mucha violencia, hay muchas muertes en los bares, en las calles, eh, esos también policías que, bueno, pues no miden su fuerza y llegan pues a matar a la persona también. Entonces, tenemos una situación de violencia, de depravación, pero tengamos pues nuestros ojos y nuestra mirada, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Así que, mi amado, para, para que tu fe sea confirmada, primero necesitas ser probado por Dios. ¿Sí? Primero necesitas ser probado por Dios para que tu fe sea confirmada. La prueba puede ser irracional, puede ser inverosímil, puede ser insuperable, pero tenlo por seguro que Dios está de tu lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién
contra nosotros. Él está de tu parte, aunque a veces te sientas a punto de desfallecer. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ten por seguro eso. Dios probó la fe de Abraham en el capítulo 22, cuando le pide que dé a su hijo. Fue una prueba tremenda. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios en tus pruebas? Tenemos historias maravillosas en la escritura, ¿verdad? Que nos llenan de esperanza, que nos llenan de confianza en que Dios nos ama y que Dios va a acudir en el momento oportuno ante la dificultad. Dios pide a Abraham, toma a tu hijo, a tu único, y ofrécelo en holocausto. Es una prueba de fe dura, durísima, pero toma a su hijo y lo lleva al monte de Moriah en 3 días de camino para llegar hasta ahí, en las que quizás estuvo pensando, quizás estuvo dudando, aunque lo vemos determinado cuando llega y hace el puñal para degollar a su hijo, lo vemos decidido. Parece ser que no dudó. Entonces él alza el puñal, ¿verdad? La daga para sacrificar a su hijo. Pero en milésimas de segundo, el ángel de Jehová lo detiene ahí. Y Dios ve la fe de Abraham, Dios detiene la mano de Abraham. Dios lo vio decidido de sacrificar a su hijo, a pesar de que en él estaba puesta la esperanza de las promesas. En ti serán benditas todas las naciones, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y sin embargo, él obedece. Lo que Dios quiere ante las pruebas es que le obedezcas y permanezcas fiel y permanezcas firme, firme con el Señor. La petición de Dios era incomprensible, era inexplicable. Cómo después de tener la maravillosa bendición de ver crecer a Isaac, su hijo, ahora tiene que matarlo. Una prueba terrible. Pero Abraham obedeció y pasó la prueba. Número 2, Dios quiere entonces acciones. Dios quiere una respuesta de tu parte. No que quedes pasivo y digas, no, yo no voy a probar a Dios. No, o sea que quiere respuestas de tu parte. A pesar de sufrir, Abraham obedece ante el mandato de Dios y está dispuesto a sacrificar a su hijo. Para esta fecha él tiene más de 100 años, porque la promesa de Isaac se cumple cuando él tiene 100 años y su esposa tiene 90. Pero el niño ya tiene 11, 12 años, o sea, ya, y entonces Abraham ya tiene 112 años, y sin embargo cree. En el capítulo 7 de Lucas encontramos también a personajes que actuaron, a personajes que tuvieron acciones. Es el número 2. Te toma una acción ante la prueba. Y podemos encontrar a un primer personaje, al centurión, ese soldado del ejército que tenía a su cargo un grupo de 100 soldados de élite, ¿verdad? Que cree en Jesús. Le pide salud por uno de sus siervos y el hombre, aunque los ancianos lo consideraban digno, antes de que Jesús entrara a su casa, él le dice, no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi casa, a mi techo, pero di la palabra y mi siervo será sano. A veces quizás no nos sentimos dignos para recibir, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, pero su gracia es mayor cuando vienen las pruebas. Así que ese soldado romano, ese centurión, tuvo una fe extraordinaria, tomó acción, ¿verdad?
Y él dijo y pensó, sé que tienes el poder para hacerlo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Así que di solo la palabra. Y entonces, al oír esto, el Señor Jesucristo se maravilló de él. Y dirigiéndose a la multitud les dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús confirmó su fe. Jesús quiere confirmar tu fe también. Solo toma acciones. Quiero preguntarte, ¿sabes que Dios es Dios de lo imposible? Entonces cree y toma acciones. ¿Sabes que Dios quiere ayudarte con tu problema actual, con tu situación, cualquiera que sea? Puede ser una situación económica, puede ser una situación familiar, puede ser una situación en el matrimonio también, con tus hijos. ¿Crees que Dios puede ayudarte? No dudes, no dudes, solo cree. Aquí en el mismo capítulo de Juan, de Lucas, el capítulo 7, también encontramos las dudas de Juan. Juan tiene sus dudas acerca de Jesús, a pesar de haber manifestado que él era el ungido de Jehová cuando lo tuvo presente. Y Juan fue al lugar perfecto para aclarar sus dudas y temores. Habló con el Señor. Y así igual, tú también habla con el Señor, confiésale tus dudas, tu incertidumbre. Lo peor que puedes hacer cuando pases por una crisis es alejarte de Dios. No te alejes de Dios, no pierdas la fe, no te aísles, acércate a Dios, acércate a los amigos en la fe, a los hermanos en la fe. Y es lo que hizo Juan. Aquí mismo en Lucas capítulo 7 también encontramos una historia, la historia de la mujer pecadora. Capítulo 7 de Lucas. Perdón, nos cambiamos al Evangelio de Juan, del capítulo 7. Déjenme corroborar. Ahí en el... déjenme ver si es Lucas o Juan. Es Lucas, sí, no nos hemos movido de Lucas. Lucas capítulo 7, los últimos versículos 36 al 50. Habla la historia de una mujer que acude a Jesús en un hogar que es el hogar de Simón el fariseo. Esa mujer era una mujer pecadora, pero sabía lo que necesitaba, sabía que necesitaba el perdón y la misericordia del Señor Jesucristo. Y sabía que Jesús tenía lo que ella necesitaba para encontrar la paz. Tú lo sabes también, sabes lo que necesitas. ¿Cómo entró esta mujer de la ciudad a la casa de aquel fariseo? Los fariseos eran hombres duros. Él por sí mismo no lo hubiera aceptado jamás. ¿Cómo entró? No lo sabemos. ¿Cómo se abrió paso hasta encontrarse a los pies de Jesús? No lo sabemos. El caso es que llegó. Y todos sabían, todos los que estaban ahí sabían que era pecadora. Quizá una prostituta reconocida, ¿verdad? Por lo que expresaban en su pensamiento, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca. Y sin embargo la dejaron entrar y la dejaron hacer lo que estaba haciendo. Quizá para tener un motivo para acusar al Señor Jesús. Ella confió en Jesús y su fe fue confirmada. Sus pecados fueron perdonados y Jesús la despide en paz. Estas tres historias de Lucas capítulo 7 nos enseñan que la fe es expresada a través de la acción.
El centurión envía a sus siervos para pedir un milagro en la vida de su siervo. Juan el Bautista envía a sus discípulos para disipar sus dudas a Jesús. La mujer viene personalmente ante Jesús contra toda condena, contra toda oposición, y recibe lo que ella necesitaba. Así tú puedes recibir lo que necesitas. Todos fueron probados y Dios confirmó su fe. Algún día también nosotros tenemos que aceptar a Jesús y actuar. La fe se expresa con acciones, mi amado hermano, mi amada hermana. Número 3, Dios traerá la respuesta ante tu fe. Eso tenlo por seguro. Dios es un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién de vosotros, siendo malo, su hijo le pide pan y le da una serpiente? Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. En todas las historias bíblicas podemos ver que Dios responde a la fe. Pedro caminando sobre el agua, el mar rojo abriendo sus aguas ante la vara de Moisés, la mujer siendo perdonada por su pecado, el siervo del centurión siendo sanado, las fauces de los leones siendo cerradas para no hacerle daño a Daniel, los ángeles protegiendo a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Dios responde. Dios está atento. Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ten por seguro que Dios contestará conforme a tu fe. No dudes. Las circunstancias pueden parecer totalmente adversas, pero no pierdas la fe. La fe del centurión, un hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios, nos deja una gran lección. Solo di la palabra y mi siervo será sanado. Cree de esa manera, cree sin dudar, como creyó Abraham. Cuando Dios haya contestado, no olvides ser agradecido. Cuando el Señor Jesucristo sana a aquellos 10 hombres leprosos, solamente uno regresa agradecido. Solamente uno viene y le da la gloria, la honra, el reconocimiento. Así que no olvides ser agradecidos cuando Dios te responda. Mi amado, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta hora oramos, pidiendo, Señor, tu intervención ante esta situación por la que mis hermanos, cualquiera de ellos, pudiera estar pasando, Padre, mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes. Quizás es algo en consecuencia de la pandemia, en consecuencia de este virus que está por todas partes, Señor. Te ruego, Padre, tu intervención. Te ruego también que pongan su fe en ti solamente y que no la pierdan, Padre. Que tú, a través de su acción, a través de creer, puedan recibir respuesta de tu parte, Señor. Señor, esa es mi oración. Seguiremos orando por la vida, la marcha de la Iglesia del Divino Redentor en las Águilas. Gracias por la vida de tu pueblo, gracias por la vida de sus líderes, también que están preocupados por la Iglesia. Te rogamos, pues, por ellos, que tú los bendigas y que tú sigas obrando de manera poderosa, de manera maravillosa en la vida del Divino Redentor de las Águilas. Gracias, Padre. Bendícelos desde el más pequeño hasta el más grande. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.